El tema que vamos a trabajar es el de triángulos. Vamos a ver la clasificación y las propiedades. Los triángulos se han visto desde que estás en primaria. Sin embargo, lo que vamos a hacer ahorita solo es recordar esa clasificación que tenemos de los triángulos. Si recuerdas la definición normalmente que se da cuando estás en primaria o secundaria acerca del triángulo, es aquella en la que me dice que el triángulo es un polígono de 3 lados y los puntos donde estos se cortan se les llaman vértices. Otra definición que podemos utilizar para los triángulos es aquella donde dice que un triángulo es un polígono formado por 3 rectas que se cortan 2 a 2 en 3 puntos que no están alineados. Si te fijas, esta definición es un poquito más formal, pero estamos hablando de que ya hablamos de una figura geométrica, es un polígono. En los triángulos vamos nosotros a identificar los vértices y los lados. Los vértices los vamos a identificar con letras mayúsculas. Así, por ejemplo, podemos poner A, B y C. Vamos a poner D, E y F. Y vamos a señalizar los triángulos con un simbolito. Entonces aquí tengo el triángulo A, B, C. Y acá tengo el triángulo, fíjate que tengo una figurita delante, D, E, F. A lo mejor puedes utilizar otras letras o empezar por el triángulo BCA o el triángulo DFE o el triángulo FED. Sin embargo, por cuestiones prácticas empezamos en orden alfabético, seguimos la línea alfabética para nombrar el triángulo. Pero adelante tenemos que poner un triangulito para indicar que estamos hablando de un triángulo, porque si recuerdas, en los ángulos también utilizamos 3 letras. Entonces, para diferenciar el triángulo del ángulo, tenemos que poner su símbolo adelante. Y los lados los vamos a representar con letras minúsculas, pero la letra debe coincidir con el ángulo que tiene enfrente, con el vértice que tiene enfrente. Así, por ejemplo, mira, tenemos aquí el vértice A, enfrente está el lado A, enfrente del vértice B o del ángulo B tenemos el lado B. Y enfrente del vértice C o del ángulo C tenemos el lado C minúscula. Entonces, en este triángulo me quedaría aquí de este lado E minúscula, F minúscula, D minúscula. Recuerda que los segmentos de los lados también los podemos trabajar con letras. Por ejemplo, tengo el lado AB, tengo el lado BC y tengo el lado AC. Y acá tengo el lado DE, tengo el lado DF y tengo un lado EF. Entonces podemos utilizar letras minúsculas o utilizar las letras mayúsculas indicando los segmentos de rectas. Igualmente los ángulos que tenemos aquí marcados, voy a poner con azul, aquí tengo un ángulo A. Tenemos 3 ángulos, entonces puedo tener el ángulo A o el ángulo BAC, el ángulo BCA y el ángulo CAB. En este lado tendríamos entonces 3 ángulos, 1, 2, 3 ángulos. Entonces tengo el ángulo EDF, tengo el ángulo DFE y tengo el ángulo FED. Para fines prácticos, algunos los vas a encontrar como ángulo A, ángulo B y ángulo C refiriéndose al vértice nada más. Como en este caso tenemos D, E y F. O en otras ocasiones vamos a utilizar la notación de 3 letras para los ángulos. Entonces fíjate que dependiendo de lo que nos indique el ejercicio, vamos a estar identificando las letras de los lados y los ángulos. La clasificación de los ángulos la podemos dar de distintos puntos de vista. Uno de ellos es el que nos enseñan desde primaria, que es por la magnitud de sus lados. Entonces, vamos a ver, según la medida de sus lados, recuerda
tenemos el triángulo equilátero, que es aquel triángulo que tiene sus tres lados con la misma magnitud. Entonces, en este caso, vamos a poner que las literales que acompañan a los lados deben ser la misma, A y A. Entonces, donde A tiene cualquier valor, pero son iguales. Entonces, vamos a utilizar la misma letra para indicar que estamos hablando de la misma medida. Vamos a ponerle letras a este triángulo. Acuérdate que todos los triángulos vamos a señalizarlos con letra. El triángulo ABC es un triángulo equilátero. El triángulo ABC. Recuerda una cosa importante, que aquí adentro tenemos ángulos, tenemos 3 ángulos. Por cada lado tenemos ángulos. Y en los triángulos equiláteros, los ángulos van a medir lo mismo. Vamos a ponerle aquí ángulo alfa. Este también es alfa y este también es alfa. Y como es equilátero y las medidas son iguales, el ángulo alfa vale 60 grados. No pueden tener otra medida de los ángulos interiores los triángulos equiláteros, porque entonces no sería equilátero. Entonces un triángulo equilátero van a tener que los ángulos interiores van a valer 60 grados cada uno y los tres son iguales. Tenemos también los triángulos isósceles. El triángulo isósceles es aquel en el cual dos de sus lados son iguales y el otro desigual, entonces vamos a ponerle las letras que lo representan. Entonces vamos a ponerle a este lado A y tenemos dos lados que valen lo mismo, lado B. Ponerle letras a este triangulito. El triángulo ABC, vamos a poner aquí, el triángulo ABC es un triángulo isósceles, porque si medimos sus lados, ahorita no lo estamos midiendo porque no estamos con regla, pero si medimos sus lados o nos indican la medida de sus lados, me lo van a indicar con letras o con números. En este caso, las dos letras iguales me indican que tienen el mismo valor, la otra letra diferente me indica que es un lado desigual. Por lo tanto, es un triángulo isósceles. Y hay que recordar que en los triángulos isósceles vamos a tener que los dos ángulos que se forman en el lado desigual van a ser iguales. Entonces, a este y este le podemos llamar alfa y este que está enfrente, beta, porque es diferente. Entonces, vamos a tener, recuerda, que dos ángulos iguales y un ángulo diferente. Aquí sí puede variar el valor, no es que los tres tengan un valor exacto como el de los equiláteros, pueden tener valor diferentes según qué tan ancho esté nuestro triángulo, pero siempre recordar esas medidas que van a ser iguales en el interior y en el exterior. Y tenemos el triángulo escaleno, en el cual los tres lados del triángulo son de diferente longitud. Entonces vamos a ponerle a este triángulo, vamos a poner otras letras, E, F y G. Entonces, para indicar que este triángulo es escaleno, fíjate bien, las letras, en este caso que nosotros nos pueden dar, van a ser diferentes. Vamos a poner E, F y G. Vamos a utilizar esta notación. Entonces tengo un triángulo EFG que viene siendo escaleno. En algunas ocasiones me pueden dar letras diferentes, por ejemplo, para diferenciar aquí. Me pueden decir lado A, lado B y lado C, pero va a ser muy poco común. Generalmente ya cuando tengo yo los tres lados diferentes, vamos a indicar aquí que tenemos, vamos a ponerlo aquí con las letras que le corresponden, son diferentes totalmente, G y E. Y por lo tanto, los ángulos que están en su interior también son diferentes. Entonces vamos a llamarlo en el interior, vamos a utilizar letras griegas, tengo alfa, beta y gamma, los tres ángulos con letras diferentes porque valen diferente, tienen diferente valor. Siguiendo con la clasificación de los triángulos, también los podemos clasificar por la medida de sus ángulos, es decir, por la magnitud que van a tener en su interior. Entonces, la primera
clasificación que nosotros tenemos viene siendo el triángulo rectángulo. Este es el más común y el que más vamos a trabajar. Entonces, uno de los ángulos del triángulo va a ser recto. ¿Recuerdas cuánto valen los ángulos rectos? Bueno, pues el triángulo tiene un ángulo recto en su interior. Ponerle letras A, B y C. Entonces, vamos a indicar entonces que el ángulo BAC vale 90 grados. Y el ángulo A, que es el mismo, vale 90 grados. Podemos utilizar las dos notaciones. Recuerda que estas van a estar apareciendo en distintos ejercicios según la información que me den para cada triángulo. No vas a encontrar triángulos que tengan más de un ángulo recto, porque entonces ya no sería un triángulo. Por lo tanto, los otros dos ángulos, el ángulo B y el ángulo C, van a ser ángulos agudos. Entonces, el ángulo, voy a ponerlo aquí, el ángulo B es menor de 90 grados, el ángulo C también es menor de 90 grados. Entonces, el ángulo B más el ángulo C juntos me tienen que dar 90 grados. Eso ya estamos metiendo aquí una de las propiedades que nosotros vamos a ver. Pero aquí los ángulos, si llegan a ser iguales, el ángulo B y el ángulo C, si el ángulo B vale lo mismo que el ángulo C, significa que tenemos un triángulo isósceles. Porque entonces significa que aquí vamos a tener la misma medida. De A a C valdría lo mismo que de A a B, en el caso de que los ángulos sean iguales. Y por el contrario, si son diferentes el ángulo B del ángulo C, vamos a tener un escaleno. Fíjate entonces que no deja de ser rectángulo, entonces un triángulo rectángulo lo podemos encontrar dentro de un isósceles o dentro de un escaleno. Aquí simplemente va a depender de las medidas que tengamos en los lados. Déjame anotártelo aquí. Entonces, si el ángulo B es diferente del ángulo C, entonces el triángulo es escaleno. Por lo tanto, significa que las medidas de A a B es diferente de la medida A a C. Y por lo tanto, también de la medida B y C. Y la otra clasificación según los ángulos es el triángulo oblicuo-ángulo. Los triángulos oblicuo-ángulos son aquellos donde obviamente no hay ningún ángulo recto. No tenemos ninguno. Se llama este triángulo ABC, a este triángulo D, E y F. Entonces, estos dos triángulos son triángulos oblicuo-ángulos. Y si medimos sus ángulos, fíjate bien aquí en este, los tres ángulos vendrán siendo ángulos agudos y en este tenemos un triángulo obtusángulo y dos ángulos agudos, pero ninguno me va a formar un rectángulo. Cuando me refiero a rectángulo, me refiero al cuadrito que se forma cuando nosotros tenemos un ángulo de 90 grados. Y recuerde, el ángulo de 90 grados está marcado por ese rectangulito, un cuadrito. Aquí no aparece ningún cuadrito, ningún rectangulito, por lo tanto, no es rectángulo, es un triángulo oblicuo-ángulo. Pero dentro de los oblicuo-ángulos también podemos tener de dos tipos, y los oblicuo-ángulos se dividen en dos tipos diferentes. Los acutángulos, es cuando tenemos tres ángulos agudos. Vamos a ponerle nuestras letras a nuestro triángulo ABC. Entonces, cuando tengo tres ángulos agudos, vamos a llamarle, vamos a utilizar la notación de los ángulos para practicar un poquito. Entonces, tengo el ángulo ABC, tengo el ángulo BCA y tengo el ángulo CAB. Entonces, este mide menos de 90 grados, menos de 90 grados
y menos que 90 grados. Fíjate bien que aquí una cosa es el símbolo de ángulo y el otro el menor que. Menor que 90, menor que 90, menor que 90. Si utilizamos literales adentro, es muy conveniente utilizar letras griegas. Vamos a utilizar alfa, vamos a utilizar beta, vamos a utilizar gamma. Entonces, para este caso, yo lo representaría así. El ángulo alfa vale menos de 90. El ángulo beta vale menos de 90. Y el ángulo gamma vale menos de 90 grados. Fíjate que bien para los ángulos en el interior estoy utilizando letras griegas. Es lo más común. Igualmente en física, los ángulos se representan con letras griegas. Tenemos los triángulos obtusángulos. Entonces tenemos dos ángulos agudos y un triángulo obtuso. Vamos a llamarle D, E y F. Tengo el triángulo D, E y F y entonces voy a tener tres ángulos. Voy a utilizar las dos notaciones como estamos haciendo. Entonces tengo el ángulo DEF, fíjate bien, es este, DEF, vale más de 90 grados, sin llegar a 180. Y los otros ángulos, tengo el ángulo EDF, ya lo ubicaste, es este, mide menos de 90 grados, es agudo. Y el otro ángulo, EFD, es este, también mide menos de 90 grados. Entonces vas a tener un ángulo que está más grande que los otros. Este es un triángulo obtuso. Le llamamos obtusángulo al triángulo, por el ángulo obtuso que tenemos ahí. Vamos a utilizar, vamos a repetirlo con letras griegas, vale alfa, beta y gamma. Entonces tenemos el ángulo alfa, vamos a corregirle aquí, el ángulo alfa mide menos de 90 grados, el ángulo gamma mide menos de 90 grados y el ángulo beta mide más de 90 grados, sin llegar a 180. Entonces, aquí hay que recordar que mide más de 90 grados. Pero acuérdate, no llega a 180 grados, porque si llega a 180 grados ya no tenemos triángulo. No se formaría el triángulo si llegáramos a 180. Entonces, cuidado con esa información. Porque me he encontrado que hay gente que lo ve nada más abierto y ya nada más le da el valor, casi que han puesto a veces 180. No, eso no se puede hacer porque ya no tendríamos un polígono. Entonces, fíjate que también, si tomamos las medidas de los lados, vamos a tener también probablemente un triángulo escaleno, con las medidas de los lados diferentes. Y en el caso del acutángulo, podríamos tener también que fuera un equilátero o fuera un isósceles. O inclusive también escaleno, pero tenemos que fijarnos siempre si vamos a clasificar por la medida de los ángulos o por la medida de los lados. Y lo que más vamos a trabajar es por la medida de los ángulos. Dentro de las propiedades de los triángulos vamos a tener que son ciertas características que presentan los ángulos dentro de un triángulo. Entonces la primera me dice que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. La suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es igual a 90 grados. Te fijas que esta ya la habíamos mencionado en una clasificación. En todo triángulo, un ángulo exterior es igual a la suma de los interiores que son no adyacentes a él. En todo triángulo, un lado cualquiera es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. Y la suma de los ángulos externos de un triángulo es igual a 360 grados. Fíjate bien aquí. Hay una que nos habla de los lados.
esta es la única que nos habla de los lados. Todas nos hablan de los ángulos interiores y exteriores. Entonces aquí nada más recuerda que cuando tienes un triángulo, cuando mides los ángulos por dentro, estos van a ser los ángulos interiores. Pero si ese triángulo tú le prolongas los lados, las medidas que se encuentran en el exterior, por fuera, este y este, según los lados que prolongas, vas a tener ángulos exteriores o externos. Entonces, las medidas y las propiedades de los triángulos van referidas de los interiores, los exteriores y la relación de interiores con exteriores. También recuerda que vamos a tener, cuando prolongas los lados y tienes ángulos exteriores, vamos a tener también ángulos suplementarios. Estudia las propiedades de los triángulos, anótalas en tu libreta, memorízalas porque las vas a estar utilizando en distintos ejercicios algebraicos y te recomiendo que traces por favor los triángulos de cada una de las clasificaciones con medidas. Utiliza una regla y utiliza un transportador para anotar los ángulos interiores cuánto valen y los ángulos exteriores cuánto valen cada uno. Eso te servirá para repasar y memorizar lo que vienen siendo la clasificación de los triángulos y te va a facilitar el trabajo con las propiedades.